la grabación ahora que ya establecimos esos detalles. Entonces ya por lo menos para comenzar con la grabación. Bueno, entonces ya ahora sí, bienvenidos oficialmente a lo que sería la sesión virtual del día de hoy, la 13. Ahora sí sé porque me acabo de fijar en el orden con ustedes. Y la 12 es la que me dijeron que no estaba, ¿verdad? Que es la pasada, sí. Ok. Entonces, como siempre, antes de comenzar, les pregunto si hay alguna duda sobre algún tema pasado, antes de continuar con los ejemplos del día de hoy, o algo que quieran como cubrir o no sé. Vamos a ver, acá Jorge me decía que quería repasar el formato de matrices en cuanto a igualar columnas cuando hay valores de un dígito. No sé si tenés alguna duda con respecto, perdón, con respecto a este tema en específico, Jorge. No sé si estás escribiendo. Vamos a ver. Ya lo encontré en los algoritmos del martes, es con según. Ah, para el padding, para ponerlos justificados. Sí, sí, se puede hacer con un según. Se puede hacer también con un sí o si no, pero por supuesto con el según es mejor. Ah, ahí nos dice, profe, si un vector le pongo dimensión 10, pero solo utilizo 5, por ejemplo, no afecta en nada. Solo se desperdician 5 campos. Pues sí, digamos, o sea, sí, eso sería lo único que estaría ocurriendo. Es como que vos hagas un algoritmo y, digamos, definas las variables i, j y k como enteros. Y a lo largo del algoritmo usas solamente i y j. Entonces, lo que llega a pasar es que k se creó, pero no se usó. Entonces, igual en teoría 5 celdas que no se usen no es mucho, pero se considera como una mala práctica definir algoritmos, perdón, definir vectores o arreglos en general que sean más grandes de lo que vayas a usar. Aunque hay casos donde hay gente, ¿verdad? También preferencia personal, que no lo considera tan malo dependiendo del algoritmo. Digamos, hay gente que los dimensiona con un nivel más elevado de lo que lo van a usar, sencillamente para poder hacer referencia directa a los algoritmos, como por ejemplo, qué sé yo, que estés trabajando con 5 valores y entonces define un vector 6 para poder guardar a partir de la celda 1 y la celda 0 la ignoran completamente. Hay gente que hace eso, pero volvemos a lo mismo, es memoria desperdiciada. Entonces, no es como que te pueda decir que esté mal, pero hay gente que lo consideraría mala práctica por el desperdicio. Jorge nos dice, según longitud, ajá, esto es la forma, porque sí, digamos, pero no lo memorices como una fórmula, Jorge. Intenta entender qué es lo que está pasando ahí. Porque a fin de cuentas, programar trata de eso. Es mejor si uno entiende qué es lo que está haciendo en vez de solo memorizarlo. Recuerda que acá lo que estás haciendo es agarrar el valor guardado en las coordenadas de la matriz, ¿verdad? Digamos, podemos verlo acá como una operación. Recordemos que toda operación, toda instrucción que esté compuesta por varias instrucciones como esta, se resuelven como una operación en PSINT. Entonces, recordemos que en las precedencias siempre lo primero que se resuelve es la precedencia explícita, ¿verdad? Y vemos que aquí hay varias precedencias explícitas. Tenemos una serie de paréntesis y una segunda serie de paréntesis. Entonces, tenemos que en el paréntesis más interno, la primera instrucción es obtener el valor de la matriz
en los subíndices de renglón y columna. Entonces, podríamos decir que incluso teóricamente hay un nivel más de ¿cómo se llama? De precedencia, en realidad, que son los paréntesis cuadrados para el subíndice de la matriz. Entonces, lo primero que se resuelve de PSINT es obtener los valores de renglón y columna. Entonces, digamos que renglón y columna sean, no sé, 3 y 5, por decir algo. Entonces, tendríamos la fila 3, que es la cuarta fila, y la columna 5, que sería la sexta fila. Entonces, una vez que se resuelve los subíndices, se resuelve la ubicación en la matriz. Entonces, PSINT va y saca el valor que está en la fila 3, columna 5. Supongamos que sea 45. Devuelve 45. El siguiente paso entonces es saliendo de esta precedencia explícita, donde resuelve convertir a texto. Entonces me convierte ese 45 en la cadena de texto 4 y 5. El siguiente paso es ya la última función donde tira el texto 4,5 a longitud para obtener la longitud de los dígitos. Eso quiere decir entonces que, bueno, de la cadena de dígitos, longitud llega y me cuenta 1, 2 dígitos y entonces al resolver va a devolver un 2. Entonces, el último paso verifica y se da cuenta que según 2 hacer y estaría cayéndome en donde sea que esté el caso 2. O si no hay caso 2, ¿verdad? Si digamos yo tuviera caso 1, caso 6 y de otro modo, en ese caso entonces me va a caer en el de otro modo y me va a resolver lo que sea que haya aquí adentro. Sí, es mucho mejor si uno trata de entender cómo funcionan las instrucciones que uno usa. Si no, uno recae en el famoso, digámosle, copiar código. Cuando uno copia código, no es muy bueno porque, aparte de que se puede considerar plagio, ¿verdad? Está el detalle de que uno no aprende. Incluso, digamos, si no copias código, sino que si uno, por ejemplo, usualmente en los cuatrimestres les digo eso, si uno nada más agarra código de internet sin entender, o sea, sabiendo qué es lo que hace, pero sin entender cómo lo hace, entonces de ahí luego uno es como memorizar fórmulas, entonces uno no desarrolla como la lógica para uno crear los propios programas de uno, sino que uno termina jalando de otros lados y uno pierde, digamos, como esa flexibilidad para la resolución de problemas en programación. Jorge me dice si se entiende, gracias, con muchísimo gusto, Jorge. ¿Alguien más con alguna otra duda? Si tienen alguna, levántenme la mano. Ok. Vamos entonces a comenzar a ver los ejemplos del día de hoy. Comencemos con este ejemplo que yo les había dicho a ustedes que íbamos a dejar, ¿cómo se llama? A posponer para el día de hoy. Adonai me dice, profe, lo escucho algo bajo y le tengo volumen full. ¿Qué tal ahora? ¿Se escucha mejor? ¿O todavía muy bajo? Y listo, ahora sí, ok, excelente. Jorge me dice que bien también, ok, listo. Ok, entonces, ¿verdad? Tenemos acá en las declaraciones, matriz, renglón, columna, min, max y rango, todos como entero. Entonces, este va a ser un algoritmo que va a funcionar similar a aquel que habíamos resuelto de los rangos mínimo y máximo para el caso de los vectores. Entonces, vean que acá tenemos donde le pedimos al usuario que escoja un número menor y se lee como min, escoja un número mayor y se lee como max, y le asignamos un rango a la matriz, ¿verdad? Bueno, perdón, le asignamos un valor al rango, no a la matriz.
Entonces vean que funciona igual, max min indica el rango, bla, 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 bla. Luego llegamos a la inicialización y sencillamente lo que hace es asignar un valor aleatorio entre ese rango escogido, donde matriz, renglón y columna obtiene azar, rango más el piso mínimo. Luego entonces llega y nos muestra la matriz. Aquí utilizamos un sí o sí no para el caso de los rangos, pero podríamos utilizarlo también con el segundo. De hecho, es mejor con el segundo. Entonces, si lo ejecuto, ¿verdad? Nada nuevo. Número menor, digamos 45 y número mayor 98. Y ahí está. Los números siempre van a estar entre ese rango. Sin embargo, podemos hacer algo todavía más interesante con este ejemplo. Supongamos que posponemos el dimensionamiento de la matriz un poco más abajo. Vamos entonces ahora a agregar pongámosle max y colmax. Entonces, vamos ahora a, en general, dimensionar la matriz completamente según el tamaño. O bueno, según el rango, digámosle. Entonces, de hecho, podríamos deshacernos del rango completamente. Vamos a agregar esto acá nada más. Ring max. Tenemos este comentario para que no estorbe. De hecho, si ocupamos rango. Ok. Vamos así por el momento. Entonces, vean que al hacer ahora esto, yo lo voy a estar preguntando al usuario. Vamos a meter aquí una esperar tecla. Por un rango aleatorio con el cual dimensionar la matriz. Entonces, opa, no se me olvidó borrar el rango. Meter rango más bien. Ah, no. No, pero no estoy compartiendo nada. Opa. Línea 3. Ah, no había borrado el rango yo. Está casi seguro que lo había borrado. Ok, ahora sí. Entonces vean que ahora me pide número menor para renglones. Entonces vamos a decir que es una matriz entre 4 y 10 renglones. Y columnas, de hecho hagámoslo igual, entre 4 a 10 columnas. Con valores que vayan entre 90 a 99. Entonces aquí estamos en el esperar tecla, ¿verdad? Entonces vean que acá lo que va a estar ocurriendo es que
al rango se le va a estar asignando, ¿verdad? Por cada uno de los valores, upa, no, de hecho me faltó código por estarme intentando apurar. Me faltó el azar. Qué campeón de mi parte. Sí, entonces sí tenemos que seguir utilizando. Ok. Tranquilo, PC, ya sé. Disculpen ahí por el... Ajá, azar, ajá. Y ajá. Eso es lo único que debe cambiar. Ok, excelente. Y ahora sí. Corregido completamente. Entonces, vean que ahora lo que estamos haciendo es que, según la selección del usuario de un rango mínimo y un rango máximo, ¿verdad? A dos variables, rank max y call max, se le llega a estar asignando el máximo de renglones o de columnas que nosotros queremos leer, o bueno, con las que queremos dimensionar la matriz. Entonces, vean que por ejemplo, ¿verdad? Acá, luego de haber establecido ese rango entre 4 y 10, tenemos que al rango se le establece 10 menos 4 más 1 para estar haciendo la inclusión y todo eso que ya habíamos visto. Y luego tira un azar del rango, que va a ser la diferencia entre 4 y entre 10 menos 4 más 1, que entonces en realidad sería 5, no hay mucho ahí. Y no, perdón. Sí, dijimos 10 menos 4, ¿verdad? Entonces sería 10 menos 4 más 1 va a ser 7, sí. Sí, 7 debería dar. No sé por qué me confundí. Disculpen, hoy ando cansado. Ok, entonces lo mismo estaría llegando a ocurrir en el otro. Los 7 dígitos, sí, de hecho, sí, 7 dígitos porque son inclusivos. Entonces son los 5 entre medio más los 2 inclusivos, sí, sí, sí. Y entonces, dependiendo de cuál valor azar se vaya a estar asignando, se llega a estar dimensionando la matriz. Entonces, no sabemos en qué dimensión va a estar la matriz. Luego, entonces, el valor aleatorio se elige como siempre, con mínimo y con máximo, ¿cierto? Pero, aquí llega a haber un detalle curioso. Si yo avanzo en el esperar tecla, vamos a ver qué ocurre. Me tiro un error. Mira, ¿en qué momento borré yo esas dos? Dale call. Call no lo borré. Ah, eso fue. En vez de borrar rango, borré rank por accidente. Veos. Pongámoslo acá en orden. Y ahora sí. Me tiro un error que dice que el subíndice 8 está fuera de rango. ¿Por qué creen ustedes que está ocurriendo ese error y qué harían ustedes para corregirlo? Dice que en la línea 37, subíndice 8, fuera de rango. Y vean que me dice de 0 a 7.
¿Por qué ocurre ese error y qué harían ustedes para corregirlo? Este ejercicio es como de calentamiento. Eso ya lo habíamos visto antes. Ahí dice, profe, de mi parte, no sé, más bien es una duda que tengo en mi proyecto, algo así. Excelente, entonces, porque podemos tocar un tema de utilidad para todos. Mientras doy chance a ver si alguien más se anima a contestar, voy a repasar la lógica de lo que acabamos de ver, porque no sé si los confundí por estar brincando por todo lado, reconstruyendo el algoritmo. Vean lo que está pasando, ¿verdad? Tenemos 3 bloques de lecturas diferentes, ¿verdad? 2 de ellos ocurren antes del dimensionamiento y uno ocurre después. Entonces, tenemos que en el primer bloque de lecturas estamos trabajando con una variable min y una variable max, que no son nuevas. De hecho, esas se repiten a lo largo de todas las lecturas. Ya dijimos que min y max establecen el máximo y el mínimo del rango. Vean que el rango de números aleatorios lo calculamos, dicho y hecho, como ya dijimos, restándole al máximo el mínimo más 1. Recuerden que eso es porque al máximo le restamos el mínimo, ¿verdad? Para obtener el rango de números que hay entre el máximo y el mínimo. Eso nos llega a dar los números en medio, digámosle por ejemplo en este caso que fuera 4 y 10, nos estaría dando 6 representando los 6 números que hay entre 4 y 10, ya sea incluyendo 4 o incluyendo 10, es decir, entre 4, 5, 6, 7, 8 y 9, o si lo quisiéramos ver desde otra forma, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces sumamos 1 para implicar que también queremos incluir 4 o 10, dependiendo de cómo lo queramos ver. Entonces, asignamos un número aleatorio entre el rango, es decir, un número aleatorio. En este caso, si hubiera sido 7, ¿verdad? Por los valores elegidos de mínimo y máximo, un valor aleatorio entre 0 y 7 más el mínimo para establecer ese piso, es decir, el valor mínimo que nos puede salir es 4 y el valor máximo que nos puede salir sería 6 más 4, siendo 10. Eso quiere decir, establece el rango aleatorio, como ya habíamos visto aquella vez con vectores, para que sea un valor entre 6 y 10. ¿Ok? Entonces, tenemos que la variable renmax va a ser cualquier valor entre 6 y 10 por los valores que elegimos. O básicamente, visto de otra manera, va a ser cualquier valor aleatorio entre el número menor que escogió el usuario y el mayor que escogió el usuario. La misma lógica se repite para el segundo bloque de instrucciones, donde se le asigna a callmax un rango aleatorio, o no un rango no, sino un número aleatorio entre el mínimo y el máximo escogido por el usuario. En nuestro ejemplo, yo escogí 4 y 10 para ambos casos. ¿Eh? Escoja número menor para columnas, 4, número mayor de columnas, 10. Entonces, tenemos que número rank max y call max va a ser cualquier número entre 4 y 10. Entonces, una vez establecidos esos dos números, ya dimensionamos la matriz. Vean que de acá para arriba la variable matriz era una variable como cualquier otra. Pero en esta instrucción convertimos a matriz en una matriz y los dimensionamientos dependen de call y max. Entonces, ¿de qué tamaño es esta matriz? No sabemos. Puede ser cualquier tamaño de columnas entre los valores seleccionados, en nuestro ejemplo 4 y 10, y columna 4 y 10. Luego establecemos los valores a asignar, como ya vimos, y queda en el esperar tecla. ¿Ok? Bueno,
Veo que nadie me ha contestado nada. Vamos a ejecutarlo una vez más con los mismos valores. A ver qué pasa. Quiero ver si topamos con suerte. No. Tenemos que esperar tecla de ahí. Que me está estorbando. No. Bueno, no topé con suerte en ninguna, no importa. Vean qué es lo que está ocurriendo. De aquí para arriba, yo estoy trabajando con un valor aleatorio que estoy asignando a el dimensionamiento de la matriz. Pero ocurre que yo estoy recorriendo. Ah, de hecho no estoy topando con suerte, pero lo estaba haciendo al revés. Ok, vean esto más bien entonces. Digamos que sea entre 5 y 15. 5 y 15. 90 y 99. Igual, bueno, no importa. Igual no quiso. Vean que lo que pasa es que yo estoy intentando luego recorrer la matriz como si fuera una matriz todavía 8 por 9 de valores estándares. Entonces, yo lo que tengo que hacer es recordar que para recorrer yo una matriz, siempre la tengo que recorrer en ambas direcciones hasta el número anterior de el dimensionamiento. Entonces, en este caso, vean que dice que el subíndice 6 está fuera de rango y me dice de 0 a 5. Eso quiere decir que para uno de estos dos valores solo tenemos 5 de dimensión, pero yo estoy tratando de recorrer o hasta 8 o hasta 9, no sé cuál, porque PSI no me está indicando específicamente cuál es el que está fuera de rango, si es el renglón o la columna. Pero me estoy saliendo del rango. Entonces, si yo quiero evitar, indiferentemente de qué valores escoja el usuario, y azar, porque ya no solo el usuario, sino azar, para recorrer la matriz, ¿qué harían ustedes? Vean que ya los tengo casi al frente de la respuesta, con lo que les dije, casi que les dije por qué es que eso está ocurriendo. Les estoy dando el error, ¿verdad? El error es que estoy tratando de recorrer la matriz siempre hasta 8 o hasta 9. Adonai me dice, el asta debe cambiar por Renmax y Colmax. Casi, pero sí, por ahí va. Yo tengo que recorrer entonces hasta el máximo y el máximo en ambos casos, ¿verdad? Entonces, tengo que hacer esto en la asignación y en la impresión. Pero vean que ocurre lo siguiente. Vean que ahora me tiró valores diferentes, pero vean que ahora el error es diferente. Ahora me dice el subíndice 15 está fuera de rango. Tenemos entonces un rango de 0 a 14. Recuerden que es siempre hasta el número anterior al máximo. Porque recuerden que si yo declaro una matriz, vamos acá en Excel. Recuerden que si yo declaro una matriz, digamos como de este tamaño, una matriz 3x3, quiere decir que yo tengo tamaño 3 en filas y tamaño 3 en columnas. Pero recuerden que empieza todo desde la coordenada 0, 0. Entonces va a irme 1, 0,
Démosle esto. 2, 0, 0, 1, 0, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 1 y 2, 2. Entonces, a pesar de que es una matriz 3 por 3, vean que el último subíndice es 2 por 2. Entonces, recuerden que es hasta el máximo menos 1, menos 1, menos 1. Y ahora sí, indiferentemente de qué tamaño tenga la matriz, me la va a estar recorriendo toda. Escojamos una con mismos valores. 1 y 15, 5 y 15, 5 y 15, entre 90 y 99. Vean que ahora me tiró una matriz de tamaño completamente diferente y yo ingresé los mismos valores. Y siempre me la logré imprimir. 5 y 15, 5 y 15, 90 y 99. Ahora otra vez quedó más grande. Pero vean que igual es diferente a los dos casos anteriores. Porque el primero era bastante grande, pero no tenía tantos renglones. Pero si no me equivoco, tenía más columnas. Y en el caso anterior tenía menos columnas y menos renglones. ¿Qué tal? ¿Sí quedó claro? Esa modificación está bonita, me dan ganas de guardarla y luego trabajarla. Pongámosle matriz full azar. ¿Quedó claro? Los vi medio dudosos con esto que acabo de hacer. Jorge me dice que sí. Adonai, ¿sí quedó claro? Steven me dice sí, señor. Excelente. Adonai. Ah, bueno, y aquí está la respuesta. Sí, me ayuda a entender una parte de mi proyecto. Excelente, entonces, perdón que no oí la respuesta. No me salta nadie más. Esta debe cambiar por... Ok, listo. Vamos entonces, ahora sí, entrar con los siguientes ejemplos. Acá tenemos otro ejemplo, que de hecho está trabajando ahora. Quería, honestamente, trabajarlo un poquillo más, pero bueno, no me dio mucho chance. Es un ejemplo bastante interesante que lo que es similar a en el que encuentra en el vector un valor específico, pero este es como digámosle más directo, solo que es un toque menos flexible. Este lo que va a hacerme es que me va a inicializar una matriz con valores aleatorios y me va a reportar si encuentra o no un valor en la matriz. De hecho, podríamos modificar eso rápido. Pongámosle como vector. Ay, olvidé cambiar eso. Tiene que llamarse matriz, no vector. Listo. Y creamos una nueva variable. Vamos a dejarla así. Tener como num.
Eso debería funcionar. Ok. Entonces, vean que, digamos, ahora yo ejecuto esto, ¿verdad? Y me dice, digite el número a encontrar en la matriz. Entonces me dice que los rangos van de 0 a 50, es decir, los rangos del número a buscar. Entonces, si yo meto 5, dice que el número buscado, 5, se encontró en la posición 3, 8. Si yo agrego, vamos a agregar una impresión, de hecho, para poder verlo. Vamos a un espacio, no tanto. Entonces, ¿saben qué? Esta. Como lo de acá. IJ. ¿Qué tamaño era? 10 por 10. Ay, PCIN, ya sé. Espérese, tenga paciencia. Rengle. Ah, aquí está. Ya debería haberla ajustado. Ahí está. Entonces, vean que ahora, si me va a estar imprimiendo la matriz. Disculpen de verdad que no hubiera agregado todo esto. Los otros sí están completos. Es solo que quería, se me ocurrió ahora trabajar con este y quería poder mostrárselo. Y bueno, trabajarlo en vivo, la verdad, no es tan malo, supongo. Entonces, vean que ahora de verdad busco el número 5 y la primera instancia de 5 que logro encontrar dice que debería estar en la posición 3. Curioso, debería ser esta. 15, 15, verdadero. Ah, ok. Fue porque se me olvidó cambiar a número. Y ahora sí. Error mío. Vean que dice que la primera instancia de 5 que logra encontrar lo encuentra en la coordenada 1, 0. Y tenemos que si nos vamos a la matriz, dicho y hecho, ¿verdad? Vean que acá no hay 5 en el renglón 0. Y cuando pasamos al renglón 1, lo encontramos justamente acá, en el renglón 1, columna 0. Entonces, veamos la lógica de cómo funciona. Vean que lo que llegue y hace es que una vez que llegue y dimensiona la matriz 10 por 10, ¿verdad? Después de haber leído el número a buscar, llega y me inicializa la matriz desde 0 hasta 9 para ambas direcciones. Vean que acá lo que uso son los contadores I y J para recorrer la matriz. Creo que ya les había dicho, pero usualmente por convención se usa mucho I y J para recorrer matrices, porque usualmente en las matrices, bueno, no sé si es literalmente por eso, pero usualmente en las matemáticas, cuando se representa una matriz, se utiliza I y J como índices para referirse a renglones y columnas. Entonces, por convención, muchas veces en programación van a ver que cuando hablan de una matriz usan I y usan J. Vean entonces que a cada celda de la matriz, según I y J, le asigna un número aleatorio entre 0 y 50. Entonces,
Luego de eso, vean que comienza a hacer la búsqueda. Entonces, vean que recorre nuevamente desde 0 hasta 9, con paso 1, y llega y compara. Si el valor en matriz IJ es igual al número buscado, que lo contestamos acá, ¿cuál número estábamos buscando? Si sí es, entonces me responde y me escribe. El número buscado, num, se encontró en la posición IJ. Es decir, me responde en qué posición lo encontró. Luego vean que incrementa ambos contadores, IJ a 15 para ya salir del bucle y no buscar más. Y me cambia encontrado a verdadero, que es una variable lógica que me va a estar indicando si el valor fue encontrado o no. Entonces vean que acá al final llega y tiene, si encontrado es igual a falso, entonces me escribe número no encontrado. Vean que si encuentra el valor, ocurren dos cosas. Me responde dónde lo encontró y me cambia encontrado a verdadero para que no me escriba que no encontró el valor. Pero vean que si nunca encuentra el valor buscado, si por ejemplo yo ejecuto este algoritmo y yo pongo 60, recuerden que 60 no va a estar porque es azar entre 0 y 50, ¿cierto? Vean que yo ingreso 60 y vean que acá arriba, dicho y hecho, nunca me imprime que encontró el valor porque nunca lo encuentra. Y como encontrado nunca se volvió verdadero, sino que desde que lo inicializamos en falso se mantuvo en falso, vean que al hacer esta evaluación entra y me dice número no encontrado. Recuerden que igual yo lo puse encontrado igual falso, pero también podemos hacer algo como esto. Vean que funciona igual, porque recuerden que este es el operador de negación. Entonces, básicamente yo aquí le estoy diciendo, si no fue encontrado o si encontrado es falso, entonces ingrese. Porque recuerden que el operador de negación, a fin de cuentas, lo que hace es invertir un valor. Entonces, recuerden que aquí estaría la evaluación leída, digámosle literalmente es si negación de encontrado. Entonces, si encontrado es falso, el símbolo de negación lo convierte en verdadero. Y si el resultado final es verdadero, ingresamos. Y si encontrado es verdadero, más bien el símbolo de negación lo convierte en falso. Y recuerden que si la condición es falsa, no entramos. Vean que igual ocurre entonces con todo caso. Digamos, algún número que no veamos acá. Hay 5. Creo que no hay 5. Vamos a intentar otra vez. Y si no, va a ser interesante encontrarlo. Digamos 5. Vean que no encontró el 5. Y vean que sin embargo, de hecho, esto está un poco incómodo. Quitemos acá esto. O cambiémoslo de posición, más bien. Pongamos esto acá. Y pongamos los espacios acá. Ahí está. Vean que a pesar de que contesté 5 y 5 está en el rango, vean que 5 nunca apareció esta vez en la matriz. Entonces no lo encontró. Ahora sí encontró el 5 en esta ejecución. Dice que en la columna 5, en el renglón 2, dicho y hecho, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4 y 5, aquí está. Entonces, vean que este es otro de los ejemplos que yo les dije a ustedes que sirve para jugar con dimensiones de la matriz y encontrar valores. Digamos como por ejemplo, tenemos que en esta coordenada hay un 4. Esta coordenada es la 0, 1, 2, 3, 4, 0, 2. Entonces es la 4, 2. No sabemos si hay un 4 antes, pero en vez de irme manualmente, podríamos nada más devolvernos acá. No le den reiniciar, porque si le damos reiniciar, me reinicia todo. Pero si yo nada más me devuelvo y le doy ejecutar desde este punto, PSINT lo que hace es ejecutar el mismo algoritmo con los mismos resultados. Entonces, si yo le digo ahora que me busque el 4, dice que la primera... Sí, ven, acá está el 4 que estábamos buscando anteriormente. Ah, y de hecho vean que creo que es el mismo, ¿verdad? 0, 1, 2, 3, 4, columna 1.
Ajá. Y dicen que está en la 4-1. Este 6, digamos, estaría en la 0-1-2, 0-1-2, es decir, la coordenada 2-2 es ese 6. Vamos a ver si hay otro anterior a ese. Dice que en la 0-4, y vean, curiosamente, no, de hecho incluso hay otro antes, porque esto es más adelante. Este sería el renglón 0, ¿verdad? Acá estaría. 0, 1, 2, 3, 4. ¿Qué les pareció? Podríamos trabajar ahora encontrando todos los 6. Para eso sencillamente lo que hacemos es que quitamos esta parte de acá, porque recuerden que aumentar los contadores, este aumento de contadores lo que hace es que salga del bucle, porque vean que lo que va a pasar es que apenas la condición es verdadera, es decir, apenas se encuentra el número, lo que hace es salir y después de, bueno, perdón, entrar en la condición y aumentar los contadores a un valor más allá del máximo. Entonces el bucle no se repite más. Pero si yo quito esto, vean que lo que va a pasar es que cada vez que encuentre el número buscado, en este caso 6, me va a imprimir dónde lo encontró. Entonces vean que si yo quito esto, vean que me imprime, hay 1, 2, 3, 4, 6. En la posición 04, que ya lo vimos, la 08, que lo habíamos visto también, recuerdan acá. Dice que en la 2 hay otro, que fue el primero que vimos, y dice que en la 9-3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cierto, que es una matriz 10 por 10. Y la 3 debería estar acá, aquí está. Los 4, 6 que hay. ¿Qué les pareció? ¿Alguna duda? Mira, ya se metieron un par más. Jorge me dice, está muy bien. ¿Ok? Si alguien tiene una duda, recuerden levantarme la mano. Ok. Ok. Continuamos con el siguiente. El siguiente también juega con lo que son coordenadas. Entonces, este otro es una matriz que de hecho me recorre una matriz en coordenadas. Entonces, veámoslo en ejecución primero. Vean que llega y me pregunta, digite el número de columnas de la matriz, digamos 4. Renglones, digamos 4. ¿Por qué los...? Sospechoso, que eso está al revés. No, pero sí debería ejecutar bien. Entonces, vean que ahora, perdón, disculpen un momento. Ya, perdón. Tengo la garganta hoy. Ok, entonces, vean que lo que hace ahora es imprimirme la matriz. Vean que es la misma matriz que yo le dije, pero me la imprimió vacía. Porque recuerden que la matriz no está inicializada. Entonces, vean que, dicho y hecho, es una matriz 4x4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, con coordenadas desde 0 a 3 en ambas direcciones. Entonces, vean ahora lo que me dice. Digito una coordenada de tipo fila columna en donde ingresar un valor de la matriz, en donde, perdón, ingresar un valor de la matriz. Aquí debería haber, ese donde debería estar tildado. Y... No, no. Si es un donde de pregunta, se considera en donde, sí. Ya me confundí. Bueno, no importa.
Digita una coordenada de columna en donde ingresar. No, de hecho no. Eso no se consideraría pregunta implícita. Creo. Bueno, y por dicha, no son sesiones de español, son sesiones de lógica para computación. ¿Qué está pasando? Ok, entonces, vean que, de hecho, llega y me dice, las coordenadas límites son de 0, 0, como vimos acá, 0, 0, hasta 3, 3. Vean que dicho y hecho. Si yo pongo menos 5 y menos 1, valor mínimo 0, válido, opa. Hmm. Yo sabía que algo había cambiado ahí mal. Bueno, no importa, eso lo corrijo después. Igual esas son validaciones y no es con lo que vamos a estar trabajando. De hecho, podríamos practicar validaciones. Ahorita al final les pregunto. Hagamos otra vez la matriz. Pero igual, dicho y hecho, ¿verdad? 5, 5 sí debería funcionar. Ahí está. Vean que me ha preguntado por fila 5 dos veces. Porque me está ignorando el resultado por estar excediendo el límite. Pero ahora, quizás ustedes me preguntan, ¿y qué pasa si yo trabajo con una matriz más grande? Bueno, dimensionemos una matriz más grande. Digamos una matriz 6 por 6. Vean que ahora es una matriz más grande y vean que igual me cambió los rangos. Vean que ahora, dicho y hecho, me dice desde 0, 0 hasta 5, 5. Entonces, hagámosla sin embargo más pequeña para que no quite tanto espacio en pantalla. Digamos una 3x3, así más chiquitilla. Supongamos que yo quiero meter un valor en la posición 2, 2. Fila 2, columna 2. Vean que ahora llega y me dice, digita un número para ingresar en la coordenada seleccionada. Vamos un toque acá a la ventana. Ahí. En la coordenada seleccionada 2, 2. Valor mínimo 0, válido. Valor 100, valor límite 100, válido. Digite menos 1 para borrar el valor. Entonces, digamos 5. 5. Entonces, vean que ahora el 5 me apareció en la coordenada 2, 2, tal y como lo pedimos. Si lo quiero volver a reescribir y convertirlo en 15, me lo convierte en 15. Columna 1, fila 1, 3, y aquí está. Columna 1, fila 1. Vamos ahora a la coordenada 0, 2 para llenar el último valor del primer renglón y digamos 9. Y aquí está. Vean que decía que si metía 0, que si metía menos 1 me borraba el valor. Entonces, por ejemplo, si quiero borrar el valor central, sería la coordenada 1, 1 nuevamente y digito menos 1. Y vean que dicho y hecho me lo borró. Veamos entonces ahora la lógica del programa, cómo está implementado. Vean que define matriz, reng, col, tamaño C, tamaño R, coordenada R, coordenada C y num, todas como enteros, ¿cierto? Vean que entonces ahora baja a la lectura e impresión y dice, digite el número de columnas en la matriz. Lo lee en tamaño C, digite el número de renglones en la matriz, lo lee en tamaño R. Y vean que luego llega y me dimensiona la matriz según tamaño R y tamaño C, tal y como lo habíamos visto. Vean que ahora llega y entra en un bloque de código que dice que es una inicialización predeterminada. Entonces vean que ahora me recorre desde reng siendo 0 a tamaño R menos 1 y col siendo 0 hasta tamaño C menos 1, tal y como lo habíamos visto. Va matriz, reng y col asignando el valor de menos 1. ¿Recuerdan lo que había dicho el algoritmo en ejecución? Que si asignábamos menos 1, borraba lo que teníamos en la matriz. Bueno, esto es a lo que yo me refiero como un pseudo valor nulo, por así decirlo.
Yo les había contado a ustedes que psint no tiene un valor nulo como tal, pero nosotros podemos tratar con un valor como si fuera un valor nulo. Vean que eso es lo que yo estoy haciendo en este algoritmo. Yo estoy utilizando el -1 como si fuera un valor nulo. Vean que entonces, ahora comienza, después de que me inicializa toda la matriz llena de -1, comienza un proceso de repetir donde me limpia la pantalla y me pone a recorrer nuevamente desde renglón 0 hasta tamaño R-1, bla, 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 es decir, me recorre toda la matriz. Y vean que por cada iteración del recorrido de la matriz, entramos en una condición donde llega y me dice, si el valor en matriz rencol es igual a -1, entonces vean que lo que me imprime es los dos espacios de, perdón, los dos abre y cierra paréntesis cuadrado, pero vean que lo que hay en medio es una serie de espacios vacíos. Tenemos 1, 2, 3 espacios vacíos. ¿Por qué 3 espacios vacíos? Porque recuerden que el rango que yo elegí para mis números era entre 0 y 50. Eso quiere decir que el número más largo que voy a imprimir va a ser 50 o todas las decenas entre 10 y 50. Es decir, ningún número va a exceder 10 dígitos, 2 dígitos y el más pequeño va a tener un solo dígito. Bueno, los más pequeños posibles. Entonces, recuerden que eso implica que yo voy a tener, si yo quiero centrar los valores, yo voy a tener que imprimir los dos paréntesis cuadrados y dos valores de por medio. Sin embargo, yo meto 3 porque vean que en el cuerpo del si no, en el según, a pesar de que en este algoritmo yo trabajo con valores de 2 dígitos, yo tengo por si acaso un caso 3 en caso de que yo quisiera modificar mi algoritmo, me escribiera hasta 3 dígitos centrados. Entonces, vean que en caso 3 es el único caso donde dicho y hecho me escribe el valor completamente encerrado por los paréntesis cuadrados. Vean que en caso 2 agrega un espacio vacío y en caso 1 agrega dos espacios vacíos. Entonces, en el -1 agregamos 3. Vean que dicho y hecho. Veamos otra vez el algoritmo. Hagámoslo 2 por 2 así para que sea bien pequeño. Ahí están los 3 espacios. Y vean que si yo escribo un valor, uy no, 50 no. Bueno, y ahí me lo ignoró. Si yo escribo un valor, no sé, en 1, 1 y meto 50, vean que dicho y hecho me escribe los dos dígitos y siempre me deja ese espaciocillo ahí vacío. Igual en cualquier otra. ¿Ok? Entonces, pues bueno. Y si la longitud fuera más allá de 3, me escribe longitud no implementada. Sin embargo, bajo la lógica de este algoritmo, es teóricamente imposible que caigamos en este caso, porque los valores siempre van a ser entre 0 y 50. Porque vean que si son entre 0, si no eran entre 0 y 50, me devolvía. Excepto en el caso de negativos. Eso fue aparentemente algo que no implementé. Ahorita entonces vemos eso. Vean que entonces, después de imprimirme la matriz, dicho y hecho, llegaba y me preguntaba, digite una coordenada de tipo fila y columna, en donde ingresar un valor de la matriz. Las coordenadas límites son de 0, 0 hasta tamaño R-1, tamaño C-1. Entonces, vean que por utilizar los tamaños -1 es que yo llego a estar ajustando los límites que se le indicaban al usuario. Recuerdan, cuando yo digité 44, dice desde 0, 0, que eso lo tengo escrito acá literalmente porque toda matriz siempre va a comenzar desde 0, 0, hasta tamaño R-1, esta que es una matriz 4x4, me va a mostrar 3, 4 menos 1, tamaño C-1, que también es 4 menos 1, 3. Igual pasaría con cualquier otra. Vean que si yo me vengo desde acá, una matriz, digamos, 2, 8. No, de hecho, columnas no queda muy feo.
Hagámoslo mejor 8,2. Acá así alargado. Vean que hace lo mismo. Desde 0,0 hasta 1,7. Y aquí tenemos dicho y hecho. 0,1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ok? Vean que luego de imprimirme eso, me escribo un renglón de espacio y tenemos aquí un repetir, que es el repetir que yo les decía, que la fila, dos puntos sin saltar, y vean que entonces hace la lectura directa, como lo vemos acá, para leer la fila. Vean que entonces, si el tamaño de la coordenada llega a estar excediendo, perdón, llega a ser hasta que, ok, perdón, es un hasta que repetir. Vean que si llega a estar excediendo, la condición se convierte en falso y como se convierte en falso, me obliga a repetir el bucle. Porque vean que acá la evaluación del repetir, dicho y hecho, lo que hace es buscar eso, que se repita hasta que coordenada sea menor a tamaño R, es decir, hasta que la coordenada de la fila seleccionada no llegue a exceder el valor. De hecho, debería ser tamaño R menos 1, ¿no? Curioso. Menor o igual. Estoy cansado hoy, de verdad. Vean que es menor. No menor o igual. Eso fue un error de lógica mío. Entonces, dicho y hecho, en este caso, tamaño R es 2. Entonces, no va a permitir ningún tamaño que sea igual o mayor a 2. Eso quiere decir, el valor máximo posible va a ser 1. Igual estaría aplicando en el caso de las columnas. No va a estar, así, recibiendo ningún tamaño que sea mayor o igual a tamaño C, porque se repite hasta que se cumpla que coordenada C sea menor, es decir, específicamente menor a tamaño C. Entonces, podríamos agregar la misma condición para controlar los valores negativos, donde decimos, de hecho se los voy a preguntar, para controlar que esté en ese rango, que no sea menor a tamaño R, pero que tampoco sea valores negativos, porque no hay coordenadas negativas en una matriz, uso una conjunción o una disyunción. Vamos a poner ambos casos. Digamos acá. Coordenada R sea mayor a 0 con conjunción. Aquí lo vamos a poner con disyunción. Coordenada C sea mayor a 0. Vamos a meter entre paréntesis como para que sea más claro. Recuerden que estos paréntesis que estoy poniendo acá son opcionales. Yo lo hago nada más como para separar los dos lados de la evaluación. ¿Cuál de estos dos creen ustedes que es el correcto para yo estar haciendo esa evaluación? Mira, aquí sí lo metí. Les di la respuesta. No me he dado cuenta. Curioso, ¿será que eso lo borré y se me olvidó? Vamos a ver. Sí, Adonai acá nos dice que con I y Saúl nos dice que una disyunción sería la conjunción, Saúl, el I. Porque recuerden que la disyunción lo que estaría implicando es que si una o la otra es verdadera. Entonces, por ejemplo, si yo acá meto menos 5, esta parte de la disyunción es falsa, pero esta es verdadera y entonces sale del bucle. Y lo que ocupamos es que
cumpla con ambos lados. Entonces sería la conjunción. Ven que dicho y hecho, ya no me recibió el menos 5. Guardémoslo. Opa. No. Ok. Entonces, vean que después de haber seleccionado un valor de fila y de columna válido, ya llega la parte donde llega y me dice, digite un número para ingresar en la coordenada seleccionada. Nuevamente, vean que llega y utiliza variables. Esta vez utiliza cord R y cord C para representar las coordenadas en donde va a ingresar un valor que sería dicho y hecho las coordenadas que el usuario ya ingresó y el programa ya validó sean coordenadas válidas, que es como lo vimos acá. Si yo ingreso fila 0, eso debe haber sido menor o igual a 0 porque 0 es válido. Fila 0 y columna 2. Salvemos. Vean que ahí está, dicho y hecho. Me dice valor mínimo 0, bueno, digite un número para ingresar en la coordenada seleccionada. Valor mínimo va, de hecho eso debería ser, ahora que lo pienso también. Valor mínimo válido 0 y valor límite válido 100. Así, más bonito. Valor mínimo válido 0 y valor límite válido 100. Digite menos 1 para borrar el valor. ¿Sí? Entonces, vean que la respuesta llega y la lee en la matriz. Entonces, vean que entramos, sin embargo, a un repetir de evaluación primero, ¿verdad? Vean que lee num y me mete en este bucle hasta que num sea mayor o igual a menos 1. Vean que ahora sí tenemos que incluir el menos 1. Qué raro, yo soy casi seguro que yo ya, bueno, ahí no importa. Vean que ahora sí evalúa el menos 1 para caso en el que el usuario quiera meter menos 1 para que se borre el valor en la matriz, pero todo valor menos a menos 1 lo va a ignorar. Y que el número sea menor o igual a 100, porque recuerden que acá el rango es inclusivo entre 0 y 100, con menos 1 como valor centinela. Bueno, no centinela, sino más bien como valor pseudo nulo. Entonces, luego entramos acá en la matriz, en la coordenada R seleccionada y la coordenada C seleccionada, se le asigna el número que ya depuramos como válido. Vean que al final, cuando acaba el bucle de repetir, dice que hasta que verdadero sea igual a falso, cosa que nunca va a suceder, lo cual significa que este bucle se repite eternamente. Entonces, dicho y hecho, es un programa como para practicar y jugar con la matriz. Entonces, yo puedo seguir metiendo acá valores. Ese valor no sirve. 5 y digamos 0 y 2, 45. Quiero volver 0, 0 y le meto menos 1 y ya desaparece el 5. ¿Ok? ¿Alguna duda con lo que acabamos de ver? ¿O algo que quieran que modifique o que cambie? Recuerden levantarme la mano para yo saber. Porque Webex no me avisa. Continúa a la 1. Continúa a las 2. Continúa a las 3. Ok. Vamos entonces a otro bastante interesante que, si les soy completamente sincero, estuve considerando si lo veíamos o no, porque este de hecho es un ejemplo viejo, pero se acerca mucho. Bueno, no importa. Vamos a verlo igual.
De por sí lo vemos todos los cuatro. De hecho, sí, de hecho. De por sí lo vemos todo. Bueno, no todos los cuatri, lo vemos desde que lo iniciamos. El cuatri pasado lo vimos. Y entonces en teoría estaría en grabación. Entonces no importa. Ahora dice, si el usuario por error ingresa una letra o carácter se cae. Sí, eso sería una evaluación adicional que yo no incluí porque ya eso sería otro detalle, ¿verdad? Acá, si yo digamos ingreso acá una letra, se va a caer. Porque es un valor no válido. Acá, en dimensión de la matriz. Recuerden que para yo controlar eso, ya tengo que hacer algo diferente. En un lenguaje de programación de verdad, usualmente se utiliza el manejo de excepciones. Recuerden que en el caso de PCInt no hay manejo de excepciones. Entonces, recuerden que si yo quiero trabajar con eso, yo tendría que estar recibiendo la respuesta en una variable de tipo cadena para estarla analizando, asegurándome de que la cadena, dicho y hecho, solamente contiene dígitos, tal y como lo habíamos visto en aquel ejemplo, no sé si recordarán. Y si sí contiene dígitos, la asigno y continúo trabajando con ella. Si no contiene dígitos y es un valor inválido, entonces ya tendría que estar reportando ese error y devolviendo al usuario al comienzo. ¿Sí recuerdan cuando vimos eso? Cuando veamos su proceso, eso se va a volver más bonito porque va a ser más fácil de controlar. Pero, digamos, no voy a ver todo el algoritmo, nada más este recordatorio. Recuerden que, digamos, este algoritmo lo que imprime no es mucho, es solo básicamente esto. Me dice que si es entero, o si no, bueno, lo hice al revés, pero la idea es esa. Acá me dijo que si es entero y en el otro no. Pero vean que es todo este montón de código que en teoría no es mucho, si lo consideramos desde el punto de vista de un algoritmo no es mucho, pero estamos hablando de que yo tengo que hacer básicamente todo esto, o por lo menos su gran mayoría, digamos, yo podría eliminar esto, porque esto es solamente el reporte de regreso, y podríamos aislar las inicializaciones y las declaraciones, porque digamos que eso se hace en la parte de definiciones y declaraciones del algoritmo en el que lo estamos usando. Entonces, digamos que el relleno, la carne del algoritmo de evaluación es básicamente este para de acá, pero vean que es un para bastante grande. Entonces, estamos hablando que incluso, peguémoslo así todo, yo tendría que andar básicamente copiando y pegando esto por todo lado más la asignación y la evaluación del valor, porque lo borramos, en cada parte que yo quiera hacer esa evaluación. O lo podríamos hacer más chiquitito y hacer el método de fuerza bruta, que era este, ¿recuerdan? Este es más chiquitito, porque este lo que hace es literalmente contar hasta 99999. Entonces, vean que este es más chiquitito, entonces es como menos, satura menos el código, pero es mucho menos eficiente. Porque recuerden que este más bien tenía que contar un montón. Entonces recuerden que este yo lo ejecutaba y de hecho tardaba un ratito en devolver. ¿Vieron? ¿Sí recuerdan? Entonces, no te estoy diciendo que no hagas esas evaluaciones. En toda libertad hacerlas y te va a servir mucho, mucho, mucho de práctica. Entonces es muy bueno. Pero yo no las incluí en mi código y van a ver que en la mayoría de ejemplos que yo pongo, bueno, van a ver, no, seguro han visto, yo no incluyo esas evaluaciones por eso, por lo quisquillosas, digámosle que son. Podríamos comenzar a incluirlas cuando veamos sus procesos, que sería a partir de este martes. Este martes tengo planeado que veamos sus procesos ya, porque ya a partir del próximo proyecto les van a evaluar sus procesos. Entonces, a partir de este martes ya es, vale, todo, digámosle. A partir de este martes ya empezamos a practicar todo, todo, todo. Pero bueno, comenzamos por sus procesos. Y podemos aislar esa evaluación en un subproceso, lo cual hace las cosas bastante bonitas. Ahí van a ver, ahí van a ver. Adonai me dice, PSINT es tieso en eso, hace que se haga muy extenso solo para evaluar eso. Sí, de hecho. Pero a fin de cuentas, como les he dicho, PSINT es una herramienta didáctica. No se espera que nadie programe nada, digámosle, como real en PSINT. Entonces, cumple su función, digámosle. ¿Ok? ¿Alguna otra duda?
o algo más ahí que quieran ver, saber o lo que sea. Recuerden levantarme la mano. Ok, vamos a continuar. Entonces, este es un ejemplo, ¿verdad? Se llama suma filas y resta columnas, que lo que hace es, como dice su nombre, el ejemplo lo que hace es hacer una acumulación de suma de filas y hacer una acumulación de resta de columnas. Entonces, vean que yo llego y defino ejemplo, sumadas, restadas, num filas, num cols y j, todos como entero, ¿verdad? Entonces, vean que llegué y le pregunto al usuario, ¿cuántas filas tendrá el arreglo? Y lo lee en num filas. ¿Cuántas filas tendrá, columnas, perdón, tendrá el arreglo? Y lo lee en num cols. Luego llega y hace las dimensiones. Y vean que llega y dice, en el dimensionamiento, a ejemplo, ¿verdad? Ejemplo va a ser la matriz, le va a asignar num filas y num columnas, es decir, la va a dimensionar de tipo filas y columnas. Pero vean que a sumadas lo dimensiona según num filas y a restadas lo dimensiona según num cols. Recuerden que el algoritmo se llama suma filas, sumadas lo inicializa según filas y resta columnas, restadas lo inicializa según num columnas. Entonces, recuerden que nuevamente yo les dije a ustedes, psint no declara vectores horizontales o verticales como tal, pero nosotros podemos considerar o imaginar un vector como si fuera horizontal o vertical y tratarlo de esa forma. Entonces, vean que sumada lo estamos dimensionando según el tamaño o la cantidad de filas que tenemos en num filas. Eso quiere decir que sumadas es un vector que podríamos considerar de qué tipo, horizontal o vertical. Si sumadas, lo inicializamos según las filas de la matriz, digamos, veámoslo en Excel. Si tenemos esta matriz y sumadas, yo lo inicialicé según la cantidad de filas de la matriz, es un vector horizontal o vertical. Jorge. Si Jorge nos dice alguna función para limitar cantidad de decimales. Función, creo que no había, lo que había era redondo, déjame acordarme, Jorge. Funciones, siempre lo podemos hacer manualmente, pero creo convertir a convertir, concatenar, subcadena, es que tenía, es que con, perdón, concat no, redondo y trunc lo que hacen es quitarlo, pero más cercano, parte, ajá, arco, arco, tangente, coseno, seno, función exponencial, si no, no, si no me equivoco, Jorge, no consideres lo que te voy a decir palabra final, porque digamos, no lo veo acá, pero honestamente no recuerdo muy bien. Pero estoy casi seguro que no. Digamos, como para hacer ese padding, como para elegir cuántos decimales se muestran en PSInt, estoy casi seguro que no había, a menos que vos manualmente controles la impresión. Digamos, como devolviendo una subcadena, que convertas el número. Eso es algo que puedes hacer, digamos. Convertís el número decimal a texto y lo asignas a una cadena y lo que haces es que devolves una subcadena de tal longitud. Entonces, digamos como por ejemplo, veámoslo acá. Si vos consideras un número decimal, siempre va a tener la parte entera y la parte decimal. Entonces, lo que vos podrías hacer es utilizar si ya sabes de qué tamaño va a ser la parte entera, puedes obviar esta parte y lo que haces es que devolves una subcadena de tal tamaño siempre. Pero si no lo sabes, lo que puedes hacer es que utilizas un subproceso, si ya sabes cómo trabajar con subprocesos, si no tendrías que hacerlo manualmente en el código, lo cual sería molestísimo. Pero bueno, lo que haces es que haces código como el que yo había hecho para detectar
acá en excepciones, digamos, acordate que este mula excepción, yo lo construí a partir de este que detectaba una cadena, que lo que hacía era devolver una subcadena de 1 a 1 hasta encontrar un valor. Entonces lo que haces es utilizar esa misma lógica para recorrer la cadena hasta encontrar el punto. Y a partir del punto, lo que haces es que, digamos, obtienes una lectura, digamos, vas contando, digamos que vaya contando. Por cada valor que no sea el punto, 1, 2, 3. Cuando encuentra el punto, no cuenta. Y lo que haces entonces es que ya guardas en memoria la longitud válida de la cadena, que sería 3 más 1, 4. Entonces lo que haces es que devuelva, digamos que querés una cadena, perdón, que imprima siempre con 2 decimales. Entonces lo que haces es que devuelvas subcadena 4, después de haber hecho la parte del contador, más 2. Entonces, si el número fuera más grande, seguiría el mismo proceso. Empieza a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y lo que haces es que devuelva subcadena 7 más 2. De hecho, más 1, porque recuerden que subcadena es por índice. Entonces sería 7 más 1, entonces el séptimo carácter sería este, más 1 y devuelve el fragmento. Si por el contrario lo que querés es que más bien, si no te da, sería entonces similar al paring que estábamos haciendo con las matrices, en cuyo caso lo que haces es que haces un switch que cuente la cantidad de dígitos y si digamos querés que imprima todo con decimales, entonces al darse cuenta que le faltan decimales, lo que haces es que imprima como imprimíamos con espacio adicional, pero en vez de espacio adicional que sean ceros. Entonces por ahí va, disculpa que no te dé como una explicación o ejemplo más detallado, pero no tengo ningún algoritmo presente que haga eso o similar. Entonces tendría que construirlo desde cero y nos desviaríamos del tema. Jorge nos dice que horizontal y dice que entiende, que muchas gracias. Con muchísimo gusto, Jorge. Más bien si querés, bueno, es que voy a ver si puedo sacar tiempo porque sería muy bonito practicar esto que acabas de proponer con sus procesos. Entonces voy a ver si puedo sacar el tiempo para construir uno así con sus procesos, pero si no me da chance, de mis disculpas. Recuerden que yo también estoy a final de cuatri, ¿verdad? No son solo ustedes, entonces yo también estoy bastante atareado en este momento. Voy a intentar sacar el tiempo, Jorge, pero no te puedo prometer que lo vaya a lograr. Y me decía que horizontal a horizontal, ok. Horizontal, recordá que es acostado, ¿verdad? De izquierda a derecha. Saúl nos dice, hay arreglos de 3 o más dimensiones. Se puede hacer, Saúl, pero eso sería sería un arreglo tridimensional o cuatridimensional, digámosle. Y eso ya, digamos, no tiene mucha funcionabilidad, la verdad, porque estás ya haciendo, digamos, si una variable es un punto, un vector es una línea y una matriz es una tabla, es un cuadrado, un vector tridimensional sería ya un cubo. Entonces tenemos que los valores del vector, las celdas del vector tridimensional ya no serían x o digámosle n por n, sino que sería n por n por n. O sea, serían 3 dimensiones. Entonces ya se vuelve muy complejo y para serte sincero, cuando empiecen a ver programación orientada a objetos, se pierde el propósito de utilizar un vector tridimensional. De hecho, van a ver que es muy vacilón porque cuando empiecen a ver programación orientada a objetos, muchas veces ni siquiera, no es que las matrices no sirvan para nada, sino que muchas veces con tener varios objetos que tengan un vector normal, de una sola dimensión, es más que suficiente. E incluso cuando empiezan a ver con lecciones, se van a dar cuenta que hasta los vectores a veces no, ya ni tanta falta hacen, pero igual es lógica que es muy importante que ustedes aprendan porque igual a veces sí son muy necesarios, ¿verdad? No es que nunca se usen, y las colecciones de hecho en realidad son como versiones especiales de los vectores, entonces ahí lo van a ver cuando lleguen. Bueno, depende de la colección. Ahí lo van a ver cuando lleguen a estructura de datos. Saúl nos dice como para guardar un dato de semana, día y hora. Es que sería como
como sobrecarga ya eso, digámosle. Porque serían demasiadas celdas para tantos datos. Para este caso mejor, haces una matriz que esté guardando, digamos, si quieres toda la semana entera, entonces tenés la semana entera en una dirección, ¿verdad? Estoy acercando mucho a, pero igual, no importa. No voy a mostrar el ejemplo, nada más voy a mostrar acá. Entonces, digamos, tenés los días de la semana acá. Tenés entonces eh, el dato por cada día de la semana. Y lo que haces es que la hora la metes en un vector adicional que sea paralelo a la matriz. Entonces tenés horas o incluso una matriz de horas. Entonces tenés una matriz paralela de horas. Entonces la verdad no es como muy útil. O sea, no es como que no se pueda, porque sí puedes hacerlo, pero la complejidad ya se vuelve muy grande. Entonces, la mayoría de veces vas a ver que no se use, pero nuevamente no es como que no se pueda. Y si a vos te queda cómodo y lo querés hacer, adelante. ¿Ok? Y si hay, Saúl dice si era curioso, solo curiosidad, gracias. Con muchísimo gusto, Saúl. Pero sí, igual, ve que digamos, por ejemplo, yo puedo hacer acá esto. Y ve que PSI int acá todavía no me tira error. El error me lo va a tirar más abajo cuando yo intente referenciar la matriz, porque ve que acá ahora me está diciendo que me faltan subíndices. Pero ve que acá yo tengo una matriz en cualquier cantidad de índices. Acá tenemos una dimensión mucho más adelantada que la nuestra. Nosotros somos seres tridimensionales, nosotros llegamos hasta acá. Pero de que se puede, se puede. Ok. Entonces, continuando, esto es lo bonito de este algoritmo. Aquí hay una pequeña trampilla, o no trampilla, sino algo que se presta a confusión. Recuerden que las filas están conformadas por columnas y las columnas están conformadas por filas. Entonces, si esta matriz mía fuera una matriz 3x3 y yo dimensiono sumadas según el número de filas, recuerden que yo lo que hago es sumar filas, no sumar una fila, yo digo sumar filas, todas las filas. Y cuando yo quiero recorrer a lo largo de todas las filas, ¿qué es lo que estoy recorriendo? Columnas. Entonces, si yo dimensiono sumadas por la cantidad de filas, ojo, no es el tamaño de las filas, es la cantidad de filas en el vector. ¿Cuántas filas tengo yo acá? 3. Y de hecho, cambiemos esto, hagamos que sea de tamaño diferente, hagamos que sea un vector 4x3. Entonces, metamos aquí una coordenada adicional, 3, 0. ¿Por qué se me está comportando tan raro hoy Excel? 3, 1 y 3, 2. Y ahora sí, es una matriz y ya no es cuadrada. Entonces, si tengo 4 filas y 3 columnas y yo dimensiono sumadas según cantidad de filas, quiere decir que sumadas es un vector de tamaño 4. Eso quiere decir, es un vector del tamaño de la cantidad de filas. Es un vector que podríamos imaginar como vertical. ¿Sí entienden eso? Por otro lado, restadas va a ser dimensionado según el tamaño de la cantidad de columnas. Eso quiere decir la longitud de cada renglón. De la misma manera, vean que num filas es la longitud de cada columna. La longitud de cada columna es la cantidad o el número de filas. Y la longitud de cada renglón es la cantidad o tamaño de columnas. ¿Sí entienden esa diferenciación? Al principio es un poco difícil de entender. Eso es lo bonito de este ejemplo. Y por eso es que este ejemplo me gusta y lo dejo casi para el final. ¿Sí están conmigo?
que varios me tienen minimizado, entonces no sé si es que sí entendieron o si lo están probando o qué. Bueno, voy a asumir que sí entendieron ya que nadie me está diciendo nada. O bueno, es que no se están escribiendo. Bueno, igual recuérdenme que me pueden levantar la mano o me pueden decir como un momento o algo así, como para decirlo rápido. Entonces, ok. Igual si no me devuelvo, pero voy a ir continuando por el momento. ¿Ok? Entonces, ahora iniciamos la inicialización y vean que ahora entonces yo inicializo primero los dos vectores. Entonces, vean que a sumadas recorro desde 0 hasta num filas. Es decir, recorro la longitud de las columnas. Y a cada una de las celdas le asigno 0. El mismo proceso lo ejecuto en restadas a base de J. Vean que ahora entonces llego a los procesos y tengo dos paras anidados. Es decir, ahora voy a recorrer la matriz. Pero donde se pone bonito el algoritmo acá es que voy a recorrer la matriz y al mismo tiempo voy a recorrer los vectores asignando los valores debidos. Entonces, recuerden cuál es el objetivo. El objetivo es sumar las filas, es decir, el vector de sumadas de fila ocupa tener en cada una de sus celdas, ¿verdad? La suma de cada uno de los conjuntos de filas. Es decir, podríamos decir que el vector filas, ¿verdad? Bueno, filas no de sumadas, acá está, sumadas que se inicializó según el número de filas, va a acabar acá. Entonces, la suma de esta fila, más, no, perdón, y son filas, sí, sí, digamos, va como que a, por así decirlo, concatenarme los valores de, digámosle, ahorita lo van a ver. No sé por qué me esfuerzo tanto explicárselos así como tan críptico al aire. Es más fácil si lo pueden ver al final. Entonces, por ahora continuamos con la lógica. Y si no me logran entender al final, ahí los acomodo. Entonces, vean que llega y me dice, ingrese el dato IJ con números entre 0 y 50. Entonces vean que es similar al algoritmo anterior en ese sentido, que tiene el límite entre 0 y 50 y me da una retroalimentación de en qué coordenada está ubicado. Lo lee en la matriz en la posición IJ. Vean que entonces luego a sumadas pasa algo interesante. Vean que en vez de asignar el valor, lo que hace es que a sumadas lo trata como un contador. A sumadas le asigna el valor de sumadas más ejemplo IJ. Vean que sin embargo el recorrido en sumadas depende de I. Vean que I es el contador externo de los dos paras, es decir, es el contador que aumenta según las filas. Eso quiere decir, por cada ejecución de J, ¿verdad? Supongamos que estamos aquí en la matriz. Entonces vamos a ir IJ, ¿verdad? Entonces I recorre a lo largo de la matriz por cada incremento de J, ¿verdad? Total. Entonces, J en el caso de la matriz es el segundo subíndice. Quiere decir, recorre a lo largo de los renglones columna por columna. Entonces, vean que, dicho y hecho, va sumando por cada iteración en I sin tener que, digamos, sin cambiar su subíndice hasta que hayamos hecho un recorrido completo del renglón. ¿Sí?
Vean que I no va a cambiar su subíndice hasta que J ya haya recorrido todos sus valores posibles. Y por cada uno de los valores posibles de de J, vuelve a caer en sumada, sumando el valor actual acumulado de sumadas más la coordenada nueva de J. Eso quiere decir, por ejemplo, si comenzamos acá, va a sumar el valor 0 que ya tenía sumadas más la primera coordenada de IJ. Segunda iteración, avanza el contador de J, sumada sigue siendo I, eso quiere decir sumada sigue en su primer subíndice, ¿verdad? Sumando la siguiente coordenada de J. Luego ocurre lo mismo, y una vez que llegamos a este punto, aumenta I, eso quiere decir la coordenada de la matriz baja acá, y J también baja acá. Bueno, hagámoslo acá. Entonces, vean que, dicho y hecho, está sumando las filas a lo largo de su valor. ¿Okay? Vean que, sin embargo, restadas funciona de una manera un poquito diferente. Vean que restadas llega y me evalúa. Si I es igual a 0, entonces a restadas en la posición J le asigna el valor de la coordenada. Eso quiere decir, si estamos en el renglón y la columna 0, por cada uno de los valores de I siendo 0, es decir, si lo vemos acá, en la coordenada, ¿cómo puedo? Acá. Si lo vemos acá, en IJ, lo que implica que I sea 0, quiere decir el valor de la primera coordenada, que recuerden que es el valor del renglón. Si I es J, siempre, perdón, si I es 0 siempre, quiere decir que estamos hablando de la primera columna. Eso quiere decir, en cada avance de la coordenada de la matriz, si nos encontramos en la columna 0, no va a hacer la resta, sino que va a ser una asignación directa del valor que nos encontremos en la primera columna. ¿Por qué? Esto ocurre por la naturaleza de la resta. Si en vez de hacer yo una asignación, hiciera una resta, como en el si no, vean que lo que dice acá es, si no nos encontramos en la primera coordenada, que es la excepción a la regla, entonces al valor en restadas, réstele. Ocurriría un pequeño problema en lo que respecta el cálculo, porque recuerden que restadas comienza con 0. Con sumada no importa, porque la suma es siempre progresiva, ¿cierto? La suma siempre va a ir adicionando el valor, pero la resta resta. Eso quiere decir que si yo comienzo restando a partir de la primer coordenada y tenemos que yo estoy haciendo restas progresivas a lo largo del avance de J, ¿verdad? O bueno, hacia acá, en realidad. Quiere decir que voy a tener un desfase porque estoy comenzando la resta desde un punto adicional. Es como decir que yo hiciera esto, ¿verdad? Imaginen que yo voy a hacer 5 menos 3. Si imaginamos esto como el recorrido del vector, el resultado debería ser 2. Pero si yo no hago la asignación, vean que la forma en la que esto funciona, si estuviéramos imaginando cada uno de estos como una celda, esto es como que yo haga primero una asignación de signo y luego una asignación de 5 y luego una resta de 3. Pero si yo comienzo restando, sería como que yo a 0 le reste primero 5 y luego 3. Y aquí el resultado va a ser completamente diferente. Porque ahora va a ser
menos 5, perdón, va a ser menos 5, menos 3. ¿Ok? Vean que dicho y hecho, ya por si es el fin del algoritmo. No, bueno, no. Pero el resto es nada más la impresión. Entonces, como ya no nos queda mucho tiempo, voy a ir rápido. Vean que nada más acá es una impresión para bla, bla, bla. Y llegue y me la imprime. Y luego me imprime los elementos de la fila y los elementos en la columna. ¿Ok? Entonces, bajo el mismo ejemplo, digamos 4 por 3, ¿verdad? 4, no, sí, dijimos 4 filas, 3 columnas. Y vamos a meter valores ahí rápido. Lo cerré. No, 4, 3. Ahí está. Entonces, vean que llega y me imprime la matriz, solo que está desfasada. Esta no la tengo con el acomodo, digámosle. Pero bueno, ahí se me dio, vea. Vamos a ese pequeño acomodo. Opa. Cierto que ya no se llama matriz, se llama ejemplo. Y 3. Estamos acá. Eso se ve feo. Ahí. Entonces, vean que, bueno, dicho y hecho, ¿verdad? Acá tenemos sumadas y vean que sumadas me lo imprimió, como les dije, como un vector vertical. Porque dicho y hecho, sumadas me sumó los renglones. Pero vean que la suma de los renglones es un recorrido por columna. Porque yo estoy recorriendo columna por columna. O bueno, al revés, más bien, digamos, el recorrido de un renglón es avanzando por columnas. Porque para sumar todos los renglones, vean que yo lo que hago es avanzar columna por columna, tal y como lo vimos arriba. Yo hice un recorrido a lo largo de I para cada renglón. Mientras que J para las restas fue a lo largo de cada columna, renglón por renglón. Pero vean entonces acá, como les decía, lo que ocurre. Si estamos en la primer... Ok, sí, perdón, en el primer renglón, eso de hecho se los expliqué al revés, perdón. Si estamos en el primer renglón, recuerden que I representa el renglón. Es donde hace la asignación.
porque recuerden que va a empezar a restar a partir de este punto. Entonces, vean que, por ejemplo, si yo vengo acá y yo empiezo a restar 5 menos 45 menos 3 menos 2, ahí está, el resultado es menos 45. Vean que si yo no tuviera esta asignación, si en vez de esto fuera la instrucción de resta desde un principio, ocurre como se los expliqué ahora, donde a partir de 0 comienza a restar y vean que se desbalancea completamente. Vean que a menos 45, que era el resultado que teníamos, lo que hizo fue más bien, en vez de restar todo eso a 5, es decir, de restar progresivamente, lo que hizo fue restar a partir de un 0 invisible, digámosle, un 0 que no existe. Y se nos desfasa el resultado. Entonces, si lo que queremos hacer es una resta progresiva de cada uno de los valores, tenemos que considerar que el valor inicial que debemos almacenar en el vector debería ser el primero. Nuevamente, eso es por la manera en la que funciona nuestro algoritmo. Si por supuesto nosotros queremos convertir todos estos en negativos y adicionarlos, estos sí serían los valores con los que tenemos que trabajar. Pero si no, voy a guardarlo así de hecho para que no se me desfase. Si no, así es como tiene que funcionar. ¿Ok? ¿Sí entendieron ese ejemplo? Jorge me dice que sí. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda antes de cerrar? Adonai me dice, yo me enredé un poco, pero entendí la mayoría del proceso. ¿Qué no entendiste, Adonai? Por mí no hay problema si ocupas que me devuelva un toque para explicar. Ojo que lo que está haciendo es, bueno, ya cerré el procesamiento, pero ojo que lo que está haciendo es un avance a lo largo de la matriz en conjunto con los dos vectores. Es decir, básicamente hace un análisis de los vectores, perdón, de la matriz a partir de los vectores. Entonces, tenemos que el vector de sumas, vamos a ponerlo acá. No, Excel, por favor. El vector de su... ¿Qué? No. El vector de sumas es un vector vertical porque lo que hace es sumar a lo largo de las... O no, de hecho es un vector vertical porque se dimensiona a partir de la cantidad de filas, es decir, la longitud de las columnas. Entonces, cuando ejecuta su análisis a lo largo de la matriz, no puede ser un análisis de tipo de un vector horizontal, porque un vector horizontal funcionaría de esta forma. Entonces, un vector horizontal va a recorrerme la matriz de esta manera, mientras que el vertical me iría sumando a lo largo de los renglones de esta manera. Vean que irónicamente un vector horizontal recorre de manera vertical y un vector horizontal recorre de manera horizontal. Entonces, es un poco confuso, pero es porque funcionan de manera relacionada. Vamos a ver, JMR me dice, buenas noches, ¿podría poner la parte donde ordenó la matriz? ¿Cómo la parte donde ordené la matriz? Este, este algoritmo no ordena la matriz, donde se alineó todo. Esto.
Es nada más el según longitud convertir a texto, que venimos hablando desde el principio. Con muchísimo gusto. Adonai dice la resta la hace por filas, o como la planteó. Es lo mismo, solamente que la resta, yo lo que hago es que el primer número lo meto en el vector en vez de restarlo. Pero ve que es lo mismo. Ve que el recorrido de restadas es a lo largo de J, en I y J. Entonces, recordá que, imagina que cómo va a ir avanzando este vector. Recordá que I avanza según el par externo, mientras que J en el interno. Eso quiere decir J avanza, perdón, I avanza por cada ejecución completa de J. Entonces, si este algoritmo estuviera en ejecución, esto va a ir haciendo esto. 1, 2, 3, 4. Digamos que el máximo sean 5, que es una matriz 5 por 5. Entonces va a ir 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, una vez que llega a 4, esto se vuelve 0 otra vez. Y esto pasa de 0 a 1. Eso quiere decir que ahora esto pasa de 0 a 1 también. Luego continuamos avanzando. 1, 2, 3, 4. Ojo que este 1, 2, 3, 4, como es J, ¿verdad? Y es el par interno. Y las coordenadas son IJ. Recuerda que la primera coordenada es siempre renglones y la segunda columnas. Eso quiere decir, vamos haciendo esto. 1, 2, bueno, 0, 1, 2, 3, 4 en este caso. Y luego cuando llegamos a 4, y esto pasó de 0 a 1, lo que hizo fue bajar acá. Entonces, la matriz siempre va recorriendo igual, va este mismo proceso, pero los vectores avanzan según su subíndice. En el caso de restadas es J. Entonces, nuevamente, de hecho esto es al revés, perdón. J iría avanzando con esto. Espero no haberte confundido, pero sí, entonces digamos 0, esto avanza más bien a 2 y este iría en 0, entonces van juntos más bien. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. ¿Sí? Eso quiere decir que, viéndolo de esta forma, si esta es la matriz más bien, y fuera una matriz 4 por 3 más bien, tenemos que el primer subíndice es I y el segundo es J. Si lo vemos aquí gráficamente, este es restadas, este es sumadas. Entonces ve que J va restando a lo largo de el avance del subíndice de J. 0, 1, 2. Y ve que vamos avanzando acá también. 0, 1, 2. Luego vamos al siguiente. 0, 1, 2. Bajamos al siguiente. 0, 1, 2. Bajamos al siguiente. 0, 1, 2. Hasta acabar. Y ve que paralelamente, porque ve que todo va ocurriendo en la misma ejecución, ¿verdad? Acá arriba tenemos sumadas. Sumadas va sumando, pero a lo largo de los renglones. 0, 1, 2. Solamente que el progreso de sumadas es diferente, porque como el para interno es el de J, quiere decir que J avanza más rápido que I. Entonces, en esta primera ejecución, como lo que estamos haciendo es decirle, cuando estemos en el primer renglón, en el de I, haga una asignación, esto es lo que ocurre paralelamente. Sumadas va sumando, esto más esto más esto. Restadas va asignando, esto en fila 0, en celda 0, esta en celda 1, esto en celda 2. Luego baja al siguiente paso. En el siguiente paso ya los dos se ejecutan. Sumadas va sumando, esto más esto más esto. Restadas comienza a restar. La asignación anterior le resto esto. La asignación anterior le resto esto. La asignación anterior le resto esto. Luego vamos al siguiente paso. Sumadas continúa restando. Esto más esto más esto. Restadas continúa restando. La resta de estos dos menos esto. La resta de estos dos menos esto. La resta de estos dos menos esto.
Sumadas continúa sumando. Esto más esto más esto. Restadas continúa restando. La resta de estos tres menos esto. La resta de estos tres menos esto. Y así vamos hasta acabar. ¿Qué tal? ¿Quedó más claro? JMR me dice, ok, gracias, con muchísimo gusto, JMR. Y Adonai me dice, gracias, ahora sí, con muchísimo gusto. ¿Alguien más con alguna otra duda? Ok, voy a ir entonces cerrando la grabación en vista de que pareciera como que no. Entonces, muchísimas gracias por haber asistido. Espero les haya sido de provecho. Recuerden que mis sesiones quedan grabadas y las subimos al canal de YouTube. Voy a estar hablando con la persona encargada del canal para informarle ahí que hubo una pequeña confusión con la subida. Recuerden que en el canal de YouTube también hay muchos otros recursos para ustedes, no solamente mis sesiones virtuales. Y recuerden, sin embargo, que mis sesiones se suben en un periodo de 48 horas. Significa que pueden estarla viendo en algún punto durante mañana o pasado. Voy a ir entonces deteniendo la grabación.